Un saludo a todos. En esta oportunidad vamos a reaccionar a un video de un gran hermano venezolano llamado Manuel Brito, el creador de contenido de Epa Mi Llave. De hecho, es la primera vez que voy a reaccionar a uno de sus videos, pero me estuve paseando por las redes y vi este video que él grabó, prácticamente haciendo un llamado de atención, y me parece muy interesante lo que él menciona en este video. Que bueno, en este caso vamos a ver el video y voy a dar mi opinión al final para aclarar muchas cosas y para complementar, porque creo que es muy importante lo que él menciona allí. Vean el video. Enajenación mental, resentimiento, disociación. Estos son algunos de los términos a los cuales puedo apelar para señalar a quien siga aún a María Machado. De verdad que es impresionante el lavado de cerebro que el tema político ha hecho, no solamente en Venezuela, sino a nivel mundial, con esa diatriba que yo he hablado mucho de ello, aunque tenía tiempo que no la tocaba, del tema de la derecha y la izquierda. O sea, en verdad que creer a estas alturas que el comunismo es malo, coño, hay que ser muy ignorante y tener el cerebro lavado. De igual manera, exactamente lo que es bueno para uno es bueno para el otro. El que lo piense del lado del capitalismo también es un enajenado. ¿Por qué? Y lo insistiré con ello, no hasta la muerte. Ambos modelos tienen sus cosas buenas y tienen sus cosas malas. Ambos modelos tienen buenas experiencias y malas experiencias. Fundamentalmente, lo que permite que uno u otro modelo sea exitoso es la gerencia, es la capacidad del líder en llevarlo y ejecutarlo y lograr el objetivo principal, que tiene que ser el beneficio del pueblo. Ambos lo han logrado, puede que alguno con más herramientas que otro, porque las herramientas son de las personas, pero una de estas herramientas fundamentales tiene que ser la capacidad de moldear la situación, la capacidad de adaptar el modelo a la situación, tanto a la situación real del país como a la situación real de la región y del mundo en el momento determinado. Y el mejor ejemplo es China. Muchos se han vuelto locos tratando de justificar y decir que China no es comunista. Coño, pana, por Dios. O sea, ni siquiera me voy a poner a explicar por qué sí lo es. Que no sea igual a lo que a ti te enseñaron como comunismo es otra vaina. Porque a muchos se les sembró en la cabeza que comunismo era necesariamente el modelo como lo veías en el siglo XX. No es verdad. Como no es verdad que todos los modelos capitalistas sean igual que el americano, que le fue exitoso en la segunda mitad del siglo XX, pero que ahorita, por cierto, es un gran fracaso. Y eso todo lo podemos ver si no pregúntenle a Irán. Es más, si no pregúntenle a Venezuela, que también es un vivo ejemplo, con todo lo que pasó el 3 de enero. Porque ahí están los chavistas gobernando y Donald Trump feliz con los chavistas. La gente cree, absurda y neciamente, que Donald Trump está bajo esa relación con Delcy Rodríguez y el chavismo por el petróleo. No seas pendejo. Si María Machado, no joda, María Machado sacaría a los chinos, sacaría a los rusos y deja allí nada más a los americanos y a los indios también, a los indios también lo saca. Sacaría a todo el mundo. A Estados Unidos le convendría más María Machado que Delcy Rodríguez si el tema fuera petrolero. El tema no es petrolero. El tema es capacidad de gerenciar un país y el manejo de las masas. María Machado no tiene apoyo popular ni el respeto. Entonces, cuando tú ves a esas personas enfermizas que el comunismo es malo, yo no he visto tanta gente, nada más que los de la extrema derecha, hablando mal del capitalismo, como ves a los capitalistas y los de la extrema derecha o los del procapitalismo y de extremo derecha y extrema derecha, hablando que eso es muerte, eso es destrucción. Bueno, perdóname, para. En China yo no veo a la gente muriendo sin destrucción, en Vietnam no lo veo, en Laos no lo veo. Entonces, ¿qué carajo me estás hablando, compadre? Bájale, no te digo que le baje 2, bájale 10, porque no sabes lo que estás diciendo, pero coño, lo peor de todo es que ha generado enajenación mental. La gente está enajenada mentalmente con este dogma. Especialmente, tengo que decirlo, los que están en contra de la izquierda, ¿ok? Y bájenle dos, porque no son dueños de la verdad y no están bien de la cabeza. Bueno, excelente video, mi llave, excelente. Me encantó el llamado de atención que hiciste precisamente en este video. Yo creo que hay algo que muy pocas personas hacen hoy en día, y eso es precisamente pensar, ya que veo que la política moderna lamentablemente ha dejado de ser un espacio donde se debaten ideas y se ha convertido lamentablemente en un campo donde pareciera que uno tiene la obligación absoluta de elegir un bando y defenderlo a capa y espada por emociones y no por convicciones. Si cuestionas al capitalismo, te llaman comunista. Si cuestionas errores válidos de un gobierno socialista, pues te llaman agente del imperialismo. Esa forma de pensar no solamente empobrece el debate, sino que demuestra que muchas personas terminan defendiendo una idea sin conocer su significado. Karl Marx decía que la historia de todas las sociedades era la lucha de clases sociales, pero esa frase muchas veces se repite sin comprender a profundidad el detalle. Lo que Marx intentó explicar no fue simplemente un conflicto entre ricos y pobres, sino
que las formas en que las sociedades producen sus riquezas terminan moldeando sus sociedades en general. A eso él lo llamó materialismo histórico. Es decir, primero cambian las condiciones materiales y luego cambian las instituciones, cambian las ideas, incluso cambia hasta la moral dominante. Por eso Marx nunca escribió un manual diciendo que todos los países tenían o debían que hacer exactamente lo mismo. Al contrario, entendía que cada sociedad tiene un desarrollo distinto y que las transformaciones dependen precisamente de sus condiciones concretas. Friedrich Engels complementó esa visión explicando que la realidad siempre está en movimiento y que las contradicciones, precisamente las contradicciones, son las que impulsan el cambio. De hecho, esa idea fue desarrollada después por Lenin, quien comprendió que Rusia no podía copiar modelos europeos porque tenía una realidad completamente diferente. De hecho, Mao Zedong entendió exactamente lo mismo con respecto a China. De hecho, mucha gente todavía cree que el comunismo es una especie de gobierno autoritario o una economía donde prácticamente todo le pertenece al Estado. Pero desde la teoría marxista, señores, eso ni siquiera es correcto. Para Marx, el comunismo no era un gobierno ni un modelo administrativo ni un sistema. Era más bien una etapa histórica superior donde desaparecían prácticamente las clases sociales, donde desaparecía el Estado. Es básicamente donde el Estado dejaba de existir como un instrumento de dominación y que los medios de producción pertenecían prácticamente a toda la sociedad. Es decir, el comunismo nunca fue concebido como el punto de partida, sino como el punto de llegada. Entre el capitalismo y el comunismo existe una etapa de transición intermedia que Marx resaltó y que hoy conocemos como socialismo, donde todavía existen estructuras estatales encargadas de reorganizar la economía y desarrollar las fuerzas productivas. Este detallazo, señores, es fundamental, ya que muchas personas todavía creen que un país puede despertar un lunes siendo capitalista y acostarse al día siguiente o un martes siendo prácticamente comunista, cuando ni siquiera la teoría marxista plantea algo como eso. Incluso Lenin reconoció esa realidad cuando implementó la nueva política económica permitiendo nuevamente ciertas actividades privadas para reconstruir la economía soviética después de la guerra civil. Les pregunto yo, ¿acaso el hecho de que Lenin permitiera actividades privadas convertía a la Unión Soviética en capitalista? Para nada, señores, ¿no? Esto significaba más bien simplemente que estaba adaptando la teoría a una necesidad concreta. Bueno, exactamente ese mismo principio es el que hoy utiliza China. Muchísimas personas dicen que China ya no es socialista porque existen empresas privadas o porque existen millonarios y mercado financiero, pero esa crítica parte de una comprensión muy superficial tanto del marxismo como del propio modelo chino. El Partido Comunista de China jamás ha dicho que alcanzó el comunismo absoluto. Al contrario, sostiene oficialmente que el país se encuentra en la etapa primaria del socialismo y que para llegar a ese comunismo pleno, primero era indispensable desarrollar de manera extraordinaria las fuerzas productivas. Deng Xiaoping, de hecho, resumía esa idea diciendo que no importa si el gato es blanco o negro, lo importante es que case ratones. No sé si han escuchado eso. Esa frase no representaba un abandono del socialismo, sino una manera pragmática de explicar que las herramientas económicas no tienen una idea propia. Lo importante, señores, aquí lo importante es quién las controla, para qué se utilizan y bajo qué dirección política funcionan. Desde la visión china, señores, el mercado no es un fin, sino una herramienta. De hecho, el Estado en China es quien controla la banca privada, quien controla la energía, las telecomunicaciones, el transporte ferroviario, la planificación industrial y la orientación general de la economía. ¿Existen empresas privadas? Sí, claro que sí, pero subordinadas al interés colectivo del Partido Comunista Chino. Eso lo llamamos, o lo llaman ellos, de hecho, socialismo con características chinas, cosa que resaltan, de hecho, en su propia constitución. Puedo aceptar que muchos no entiendan o no estén de acuerdo con esta interpretación, pero criticarla sin conocerla es simplemente opinar desde el prejuicio. Lo mismo ocurre cuando algunas personas reducen toda la discusión política al decir que el capitalismo siempre funciona o que el socialismo siempre fracasa. La historia demuestra, señores, totalmente lo contrario. De hecho, existen países capitalistas profundamente exitosos y otros completamente devastados por la corrupción, por la desigualdad y la dependencia económica, sobre todo la dependencia económica. También existen experiencias socialistas con resultados muy buenos, como por ejemplo el de China, Vietnam, incluso la República de Laos, que muchos no conocen,
pero también existen experiencias muy, pero muy malas, en base a errores dentro del mismo socialismo. Yo personalmente creo que la discusión seria no debería ser capitalismo contra comunismo, como si fueran prácticamente dos religiones enfrentadas. Más bien la discusión seria debería ser en base a la pregunta de qué modelo logra producir riquezas, logra distribuir oportunidades y garantizar estabilidad, e incluso adaptarse a los cambios tecnológicos y mejorar efectivamente la calidad de vida de la mayoría de la población. Porque al final ningún sistema económico funciona por arte de magia. Todo depende de la calidad de las instituciones, del nivel de la corrupción, de la planificación y de la educación, ¿sí? Incluso de la productividad del contexto internacional y sobre todo de la capacidad de quienes gobiernan para interpretar correctamente la realidad de su pueblo, cosa que había dicho incluso Manuel Brito con respecto a la gerencia. Antonio Gramsci decía que quien domina la cultura termina dominando también la forma en que las personas entienden el mundo. Y creo que esa reflexión, señores, sigue siendo profundamente vigente el día de hoy. Durante décadas, muchas sociedades fueron educadas para asociar automáticamente determinadas palabras con el miedo, mientras que otras eran asociadas o representadas como sinónimo absoluto de libertad y democracia, sin permitir un análisis crítico de las experiencias reales. Pero estudiar la historia con honestidad obliga no a abandonar los dogmas, sino más bien a controlarlos. Esto no significa, señores, convertirse en defensor ciego del capitalismo. Tampoco significa convertirse en defensor ciego del socialismo. Más bien significa comprender que ninguna teoría económica puede evaluarse únicamente por los conceptos o por su nombre. Más bien debe evaluarse con resultados concretos. Debe evaluarse con capacidad de respuesta a las necesidades actuales de la población. Pensar críticamente implica dejar de repetir consignas sin conocerlas primero, porque una sociedad madura y educada no debería construir sus opiniones a partir de emociones, sino a partir del conocimiento, del análisis histórico y del debate informado. Solo así podremos dejar atrás la polarización que durante décadas ha impedido discutir con seriedad los verdaderos problemas del desarrollo del bienestar colectivo común.